Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan grande que no puede estar arriba de él, tan grande que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Muy buenos días para todos. La Santa Misa la ofrecemos por Carlos Arturo Mejía Mejía y José Héctor Mejía Henao. Van a celebrar sus hijos y hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad.
Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar, se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, o sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que están construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Como hemos escuchado esta semana, pues ya se dio el diluvio y decíamos ayer que comienza como una etapa para construir una nueva humanidad, y ojalá una nueva humanidad según el plan y según el querer de Dios, no una humanidad construida según los intereses y el querer del hombre, que muchas veces termina prescindiendo de Dios y que muchas veces termina destruyéndose. Vemos en este relato hoy un propósito que tiene la gente allí, de construir una ciudad, dice, una ciudad y una torre, para hacerse a un nombre. Es lo que se ha conocido como la Torre de Babel. Y es una de las explicaciones bíblicas para la diversidad de lenguas. ¿Por qué tantas lenguas? Es una manera de explicarlo. Pero ¿por qué había problema en eso? ¿Cuál fue el problema de querer construir una ciudad y una torre? Y que Dios dijera entonces, se van a confundir sus lenguas, porque antes tenían una sola lengua y ahora van a hablar muchas lenguas. Podemos allí interpretar y sacar como enseñanza: el problema no era la torre en sí misma, era la motivación y lo que había detrás de esa intención, que en el fondo no era alcanzar a Dios para adorar a Dios, para glorificar a Dios y seguir el plan de Dios, sino tal vez construir una ciudad, una torre, pero más bien para prescindir de Dios, y donde Dios, pues en el fondo, no tuviera cabida. Y esto nos suscita también a nosotros la reflexión: ¿cómo construir nosotros una nueva humanidad? ¿Cómo construir nosotros nuestra ciudad? ¿Cómo construir nosotros, sobre todo, nuestra vida? A veces el ser humano, no solamente allá, en aquel tiempo, quiso construir sin Dios, tal vez motivado por su soberbia, tal vez motivado por su egoísmo, etcétera. También a lo largo de la historia, el ser humano ha querido construir su propia vida, ha querido construir la historia misma, pero deshaciéndose de los planes de Dios y de los planos que Dios ha entregado para construir. Por eso decíamos en el Salmo: el Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pueblos, nuestras naciones, han querido construir, pero sin Dios. Y cuando se quiere construir sin Dios, en el fondo hay confusión, hay rompimiento de la relación con Dios y rompimiento de la relación con el otro. Y la idea es que nosotros construyamos, ojalá las naciones, ojalá nuestros hogares, y claro, ojalá construyamos nuestra vida, pero siempre siguiendo los planes de Dios. Con Dios todo, sin Dios nada podríamos
afirmar, porque Dios ha querido elegirse un pueblo, ha querido tenernos como su heredad. Qué importante que en esa construcción nosotros tengamos a Dios. Fíjense ustedes que lo vemos, una humanidad que construye no según los planes de Dios, unos pueblos que construyen, unas naciones que se construyen, que se levantan, que se quieren engrandecer, que quieren alcanzar altura, pero sin Dios, en el fondo terminan más confundidos, más enredados, más divididos. Lo vemos en nuestro país, un país muy dividido, porque se quiere construir la historia de este país, pero motivados por la soberbia, por la prepotencia, por la autosuficiencia humana. Y resulta que si se construye un país o una vida con prepotencia, con autosuficiencia, con soberbia, en el fondo no vamos a construir, más bien estamos creando división, más bien estamos creando separación de unos con otros, y eso lo vemos en la realidad de nuestro país, una división tremenda, cada uno por su lado. Estamos muy así confundidos, hay mucha confusión, no solo en la comunicación, no solo en el lenguaje, porque hasta en eso hay confusión. Ya una palabra no significa lo mismo, ¿no? Entonces dicen por ahí, oiga, acabemos con el crimen, y la manera de acabar con el crimen es cambiándole el nombre. Ya no llamemos homicidio al homicidio, para que se acaben los homicidios, etcétera. Y entonces hay confusión hasta en eso y en muchas otras cosas. Pues que nosotros sigamos y tengamos el propósito de seguir construyendo en el seguimiento de Cristo, siguiendo a Cristo. La mejor manera de construir una nación, de construir una familia, de construir un pueblo, es siguiendo a Jesús, no con la motivación de la autosuficiencia, de la prepotencia. Fíjense, algunos de nuestros países, cómo se construyen. Nicaragua, por ejemplo, el gobernante construyendo ese país con soberbia, con prepotencia, hasta el punto de llegar a la persecución de la iglesia o de obispos o de sacerdotes. Que nosotros hoy hagamos eco, si queremos construir bien, ¿sí? No para alzarnos nosotros, óigase bien, no para alzarnos y engrandecernos nosotros, sino para reconocer a Dios en nosotros. Es importante escuchar las palabras de Jesús. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo. Y ese negarse a sí mismo es un momentico, usted no está buscando su autorreconocimiento, usted está buscando es resaltar la presencia de Dios. No es usted el que construye su vida, es Dios el que construye nuestra vida. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ganar a Cristo. Y hay un interrogante que hace Jesús en el mismo evangelio. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve a una persona querer construir una torre, es decir, alzarse y alcanzar nombre y sobresalir,
y sobresalir en medio del mundo si al final perdió su alma? No es que Dios no quiera que sobresalgamos, pero es que en el fondo el que debe sobresalir es Dios. Cuando el hombre busca sobresalir por sí mismo y solito, en el fondo se está volviendo un ser humano soberbio, decíamos ahora prepotente, autosuficiente, elevadito, subido, ganando el mundo, pero perdiendo su alma. Que nosotros busquemos ganar no el mundo entero, sino ganar nuestra salvación, ganar la gracia de Dios, ganar la bendición de Dios. Y eso conlleva a que nosotros nos pongamos del lado de Dios, estemos con Dios, vivamos con Dios, de tal manera que demos testimonio firme de Él, y mostremos en nuestro actuar, mostremos a Dios. También decía el Evangelio: quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, también el Hijo del Hombre se avergonzará de ustedes. Así que nosotros, sin vergüenza, pues demos testimonio de que estamos construyendo una sociedad, repito, una nación, una familia, una vida que se construya, que se levante no contra Dios, sino que se levante cimentada en Dios. Es una nación, una sociedad, una familia y una persona bien construida, bien edificada, bien levantada. Que el Señor nos dé la gracia de poder seguirlo a Él con entereza y con fidelidad. Que así sea. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas.
Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, proclamamos a una voz tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de tus hijos, Carlos Arturo Mejía Mejía, José Héctor Mejía Henao, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma
gotas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. A la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida los hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestros hermanos Carlos Arturo Mejía Mejía y José Héctor Mejía Henao y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vía, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.